Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un ejercicio de distribución bivariada continua que dice determina el valor de K para que esta sea una función de densidad conjunta. Entonces, primero anotamos que leemos el enunciado que dice una fábrica produce dos tipos de siliconas, transparentes y opacas. X son las siliconas transparentes, Y son las opacas. Entonces, para que sea función de densidad, la integral doble de esta función de densidad tiene que ser igual a 1. Entonces, si nosotros sacamos la integral de los límites de x va entre 0 y 1 y de y va entre 0 y 2. Entonces esto lo podemos meter directamente a un software como Symbolab, ¿cierto? Aquí yo lo metí tal cual, ponemos acá cuando nos metemos a Symbolab, lo podemos buscar en Google Symbolab integrales, ¿cierto? Y ahí la primera opción que nos va a aparecer así de esta forma. Entonces nosotros ponemos la función tal cual, utilizando acá los comandos que me salen. Y eso simplemente se digita de x de y, ¿cierto? Tal cual está acá. Ponemos ir y nos da que la integral de esto es 3K. Entonces, vamos aquí. Lo pueden hacer a mano también, primero con dx, después con dy, pero no es un curso de integrales este, así que ponemos 3K igual a 1 y despejamos directamente 1 partido en 3. Bien, después dice, determina la probabilidad que en un día se produzcan menos de 500 litros de 500 kilos de silicona transparente. Entonces, esto es la probabilidad que X sea menor, transparente es X sea menor a 500 y que el Y sea más de 1000. Bien, pero si nos vamos a las unidades, ¿cierto? Las unidades son toneladas. Entonces, realmente esto no tiene sentido porque X está entre 0 y 1. Entonces, este 500 realmente es 0,5 toneladas. Y este 1000 kilos es que se produzca más de una tonelada. Bien, entonces vamos a hacer de nuevo una integral doble respetando estos límites. Entonces, K es un tercio, ya dijimos, porque era el valor para que la integral del área bajo toda esta curva fuera 1. Entonces, un tercio por x y más 2x de x de y. Entonces, primero hacemos el de x. De x sería menor a 0,5, o sea, un máximo de 0,5 y x, sus límites van entre 0 y el 1. Entonces, desde 0 a 0,5. Y el y, que va, acá te está pidiendo que sea desde el 1 hasta su máximo, que es 2. Bien, nos vamos entonces de nuevo a Symbolab y respetamos entonces 1, 2, 0 a 0, 5. Entonces aquí llegamos, uso la misma función que tengo, ¿cierto? Le cambio de y de 1 a 2, de x de 0 a 0,5. El k lo cambié por un tercio, ¿cierto? Eso se tipea así tal cual, 1/3 y aparece. Bien, así que veamos cuánto nos da esto. Y nos va a dar una probabilidad 0,1458. Esa es la probabilidad. 0,1458. Bien. Después tenemos, determina la producción promedio de silicona opaca cuando se producen 800 kilos de silicona transparente. O sea, nos están pidiendo esto, nos están pidiendo la esperanza, ¿cierto? Porque es la producción promedio. ¿De quién? De silicona opaca. La esperanza del I. Eso nos están pidiendo. Esperanza de I, pero cuando el X toma un valor particular. ¿Cuál valor particular? Cuando el X toma el valor de 800. Bien, para esto vamos entonces a necesitar directamente las marginales. Vamos a verlo aquí. Cuando x vale 800, entonces sería cuando x vale realmente 0,8, ¿cierto? Eso es muy importante que respetemos el cambio de unidades. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar? Primero vamos a sacar la función marginal, ¿ya? Entonces, primero la marginal de y dado x. Bien, es una marginal, es una condicional realmente. Entonces, al llamar la marginal de y dado x, directamente lo podemos llamar una condicional, ¿sí? Que es directamente cuánto vale, cómo distribuye el y, pero bajo determinados condicionamientos de x. Bien, ¿cómo vamos a sacar esto?
Bien, la condicional de y dado x va a ser una función de densidad. Entonces nosotros vamos a hacer, ¿cómo se saca esto como condicional? La densidad conjunta partido la marginal de la condicional, que es x. Entonces, la conjunta ya la teníamos, ¿cierto? Que es la función del enunciado, del origen, cambiando la k por un tercio, que es el primer valor que habíamos calculado, partido en la marginal del x. ¿Y eso cómo se saca? Integrando toda la función con respecto a la otra variable. Vamos a hacer a simbolar cuánto da esto, nos va a dar otra función como resultado. Aquí estamos, entonces vamos a cambiar esto. Esto es de 0 a 2, este se va. Y el de x se va. Bien, ahí estamos. Y como dijimos, esta fue entonces el resultado de esta función, el resultado de esta integral nos da otra función, que es 2x. Así que eso lo escribimos acá y desarrollamos. Tenemos entonces un tercio xy más 2x partido 2x. Bien, ese sería el resultado entonces de integrar esto. Ya, esta es la función condicional, pero nos queremos entonces la condicional de condicional, ahora f de y, dado que x vale 0,8. Entonces, como tal, vamos a tomar esta función y vamos a reemplazarla directamente por 0,8. Entonces, vamos a tener x vale 0,8 y más 2 por 0,8. Bien. Y todo esto partido en 2 por 0,8. Bien, vamos a reducir un poco esto. Bien, esta sería la función entonces que nos queda 1 partido en 3 por 2 por 0,8. Me quedan 5 partido 24 y el valor de aquí adentro. Bien, entonces nos están preguntando la esperanza de y dado que pasó esto. Así que la esperanza, que aquí ya va a salir entonces esperanza de y dado que x vale 0,8, va a serlo como calcular una función, una esperanza cualquiera. Entonces vamos a usar la distribución marginal. La esperanza de y dado que x vale 0,8 es igual a la integral en los límites de y, los límites de y son 0 a 2, de esta función multiplicada por y, porque es una esperanza. Entonces, y por esta función, 5 partido 24, 0,8 y más 1,6, y estamos integrando con respecto a y. Bien, nos podemos ayudar entonces nuevamente de Symbolab. Aquí estamos entonces de 0 a 2, de y por 5,24. No es necesario anotarlos por, pero si los quieren anotar están ahí. Ahí entonces, y por el paréntesis, integro con respecto a de y. No olviden poner el y por la función. Y ahí tenemos entonces que la solución es 1,11111. Es una esperanza. Entonces, esas son las toneladas. 1,11 toneladas, el promedio, cuando la producción es de 0,8 toneladas de la variable X, que era la silicona transparente. Bien, después tenemos, determina la probabilidad que se produzca en total menos de 2 toneladas de silicona. Entonces, en total, va a ser entonces la suma de X más Y. Me están preguntando, la suma de X más Y sea menor a 2. Aquí estamos. Entonces, bueno, si tenemos X más Y menor a 2, porque es menos de 2 toneladas en total, o sea, la suma de los dos tiene que ser menor a 2, eh, primero podemos despejar el Y para ver la gráfica. La gráfica es de un 2 menos X. ¿Sí? Entonces, grafiqué esto. Tengo que, aparte, el X toma valores entre 0 y 1, ¿cierto? Y el Y toma valores entre 0 y 2. Entonces aquí ya podemos sacar la integral. La integral iría entonces que el X va entre 0 y 1, ¿cierto? Liberado, entre 0 y 1. Y el Y
en cambio, va desde el 0 y siempre va a topar con la recta 2 menos x. Entonces va desde el 0 hasta el 2 menos x y el x va liberado desde el 0 hasta el 1. Bien, esos serían los valores posibles para cada uno. Y si esto lo metemos nuevamente a Symbolab, tenemos que es 43 partidos 72 o el equivalente en decimal, siempre como es una probabilidad, vamos a ponerlo en decimal. 43 partidos 72 es 0,5972. Esa es la probabilidad que en total se produzcan menos de 2. Y la última pregunta dice, determine si las variables son independientes. Bueno, acá esto lo podrían también graficar con un software. Voy a mostrarlo de inmediato como lo hice. Bien, acá hay una opción de software que es GeoGebra. Pueden poner en Google GeoGebra y ahí gráfica y les sale una gráfica. En la primera entrada puse tal cual x más y menor a 2, enter. Puse, marqué el punto máximo del x que es igual a 1 y igual a 2, enter, y ahí me aparecieron todas las curvas. Y con ello entonces el área es esta que está acá, que es lo que le marqué. Entonces, las líneas serían entonces con el x desde el 0 hasta el 1, con el y desde el 0 hasta el 2, con la función que es por debajo. Como puse que es por debajo, entonces ya me marcó el área que es, ¿cierto? Y sería entonces ahí. Ese es el área, entonces. Por eso el x puede ir liberado de 0 a 1 y el y va desde 0 hasta la curva x más 2. O en el fondo, no, la curva 2 menos x. Esa es la curva 2 menos x que está graficada como tal. Entonces también podríamos graficarla de esta forma, que es como la despejamos nosotros, ¿cierto? Que sería y es igual a 2 menos x. ¿Sí? Y ahí queda marcado. Entonces, como es y es igual a 2 menos x, me quedo sin área, ¿cierto? Pero si lo pongo como que es menor, me va a marcar que es esa área ahí. Bien, y con ello entonces tendríamos la gráfica. Y la última pregunta que dice, determine si las variables son independientes. Para que se cumpla que son independientes, tenemos que calcular las marginales de x, las marginales de y, multiplicarlas. Y si multiplicadas me dan esta función, entonces son independientes. Así que vamos a sacar las marginales. ¿Qué sería entonces? Entonces, marginal de x es la integral de la función de densidad, que es 1/3 x y más 2x. Para que sea x, yo integro con respecto a y. Entonces, integro entre 0 y 2. Bien, y me va a dar esto una función que depende únicamente de x. Y vamos a sacar la marginal de y, que va a ser la integral de 1/3 x y más 2x de x, porque para la marginal de y, integro con respecto a x, que tenía límites 0, 1. Bien, y esto me va a dar entonces una función que depende solo de y. Bien, vamos a sacar sus valores. Bien, aquí ya se obtuvieron entonces los valores de las integrales. Entonces vamos a ver que si son independientes, y solo si es que son independientes, se va a cumplir que, perdón la letra, f de x y va a ser igual a la marginal de x por la marginal de y. Entonces, la conjunta, ¿cierto? Es 1/3 por x y más 2x. La marginal de x es 2x por 1/3 por 1 más y partido en 2. Entonces, es 1/3, 1/3. Entonces, lo que nos está sobrando es este 2x que lo metemos dentro del paréntesis. Veamos qué tal. Mantenemos el 1/3 y ponemos 2x por 1, 2x más 2x por y partido en 2, se me van los 2 y me queda xy, que es exactamente igual a 1/3 xy más 2x, ¿cierto? Eso y eso son iguales, entonces sí son independientes. Si no fueran iguales, entonces no son independientes. Bien, espero que haya quedado claro, que estén muy bien.